Un milagro en medio de la nieve. Esta es la historia de Jean Hilliard. En el crudo invierno de 1980, esta joven desafió a la muerte de una forma increíble. Se enfrentó a un frío glacial, temperaturas bajo cero que congelaban el alma, y sobrevivió a una noche en el hielo extremo de Minnesota, en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, médicos y científicos intentan entender cómo. Es una historia que nos hace pensar. ¿Conocemos realmente los límites de la fuerza del ser humano? Prepárense para conocer la historia de Jean Hilliard, la mujer que se convirtió en hielo y vivió para contarlo. Era la noche del 20 de diciembre de 1980. La oscuridad envolvía el pequeño pueblo de Lengby, Minnesota, como una manta pesada y helada. En Lengby, Minnesota, el frío era tremendo, normal para un invierno riguroso. Las calles estaban desiertas y la nieve se acumulaba en montones altos, creando un escenario casi surreal. Los termómetros marcaban 30 grados negativos, o sea, un frío que calaba hasta los huesos. El aire helado cortaba como cuchillos y cada respiración parecía congelar los pulmones. Jen, una joven de 19 años, volvía a casa después de una cita con sus amigos. Estaba feliz y despreocupada, sin imaginar lo que estaba por venir. De repente, su coche derrapó en la carretera congelada, dejándola atrapada en la carretera oscura y desierta. El pánico empezó a apoderarse de ella, pero intentó mantener la calma. Sin tener a dónde ir, Jean decidió caminar hasta la casa de un amigo que vivía a unos kilómetros de allí. Sabía que la caminata sería difícil, pero no tenía otra opción. Poco sabía que estaba a punto de enfrentarse a la furia de la naturaleza. La nieve comenzó a caer con más intensidad y el viento soplaba con fuerza, haciendo que cada paso fuera un desafío casi insuperable. Engullida por la oscuridad y azotada por el viento helado, Jean seguía por la carretera cubierta de nieve. Cada paso era una batalla contra el frío que atravesaba su ropa. Con cada minuto que pasaba, el agotamiento aumentaba y el frío comenzaba a dominar su cuerpo. A pocos metros de la casa de su amigo, Jean tropezó y cayó. Sin fuerzas para levantarse, el frío se apoderó de su cuerpo. La oscuridad la envolvió por completo y Jean perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, Wally Nelson, amigo de Jean, la encontró al borde de la carretera. Su cuerpo estaba rígido, cubierto de hielo. Parecía que ya no había vida allí. Wally se desesperó, tocó su rostro y estaba frío como el hielo, duro como la piedra. Sin perder tiempo, llevó a Jean al hospital. Su temperatura era tan baja que el termómetro ni siquiera podía medirla. Los médicos pensaban que ya no había nada que hacer, que Jean ya había fallecido. Pero Wally se negaba a aceptarlo. Suplicó a los médicos que intentaran todo para salvarla. Despertando del hielo. En medio de un invierno riguroso, la naturaleza parecía implacable. Con muy poca esperanza, los médicos comenzaron los procedimientos para intentar reanimar a Jean. La situación era crítica y cada segundo contaba. La cubrieron con mantas térmicas, intentando desesperadamente elevar su temperatura corporal, y administraron fluidos intravenosos para intentar calentar su cuerpo lentamente. Cada gota de fluido era un intento de traer a Jean de vuelta. Las horas se hacían eternas y la incertidumbre se apoderaba del ambiente. El silencio solo se veía interrumpido por el sonido del reloj, marcando el tiempo que parecía no pasar. De repente, una señal de vida. El corazón de Jean volvió a latir. La sala de emergencias se llenó de una nueva esperanza. Poco a poco, comenzó a despertar de su estado congelado. Sus ojos se abrieron lentamente, como si estuvieran emergiendo de un largo sueño. La incredulidad se apoderó del hospital. Los médicos y enfermeras no podían creer lo que veían. La joven que todos creían muerta había vuelto a la vida. La alegría y el alivio eran palpables. La historia de Jean Hilliard se extendió por todo el mundo, un símbolo de esperanza y resistencia humana, y un misterio para la ciencia. Investigadores y médicos se reunieron para comprender cómo algo tan extraordinario podía suceder. El cuerpo humano, un enigma por resolver. ¿Cómo pudo Jean sobrevivir a una noche entera a temperaturas tan bajas? Los médicos no podían entenderlo. Su cuerpo había entrado en un estado de hibernación, protegiendo sus órganos vitales del frío extremo.
es un mecanismo de defensa que la ciencia aún intenta desentrañar. La historia de Jean nos hace cuestionarnos qué sabemos realmente sobre nuestro propio cuerpo. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Hasta dónde podemos llegar? La ciencia busca respuestas, pero la historia de Jean sigue siendo un misterio inspirador. Superando las probabilidades, la ciencia detrás del milagro, la recuperación de Jean dejó a la comunidad médica boquiabierta. Algunos médicos creen que su juventud y el hecho de no tener ninguna enfermedad preexistente pueden haber contribuido a su supervivencia. Otros creen que el hecho de que se desmayara rápidamente, sin luchar contra el frío, pudo haber protegido sus órganos. Sea cual sea la explicación, la historia de Jean Hilliard es un ejemplo increíble de la fuerza del cuerpo humano y de la capacidad de la medicina para lograr lo que parece imposible. Criogenia. Ciencia ficción o realidad futura. La criogenia, un campo que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción, está cada vez más presente en los debates sobre el futuro de la medicina y la biotecnología. La historia de Jean Hilliard abre un debate fascinante sobre la criogenia, que es la idea de congelar cuerpos a temperaturas extremadamente bajas con la esperanza de devolverlos a la vida en el futuro. Jean Hilliard, una joven que fue encontrada congelada y sin signos vitales, sorprendió a todos al recuperarse completamente, desafiando las expectativas médicas. A pesar de que la criogenia todavía se considera experimental, la historia de Jean arroja luz sobre el potencial del cuerpo humano para soportar condiciones extremas. Científicos de todo el mundo están investigando cómo se puede preservar y reanimar el cuerpo humano, inspirados por casos como el de Jean. ¿Podremos algún día copiar el proceso que permitió a Jean sobrevivir y utilizar este conocimiento para vencer a la muerte? La posibilidad de preservar la vida humana indefinidamente es uno de los mayores sueños de la humanidad, y la criogenia podría ser la clave para conseguirlo. La ciencia sigue explorando los límites de la vida, y la historia de Jean Hilliard sirve como un faro de esperanza e inspiración. A medida que la tecnología avanza, ¿quién sabe lo que nos depara el futuro? Tal vez un día, la criogenia deje de ser solo un concepto teórico y se convierta en una práctica común, cambiando para siempre la forma en que entendemos la vida y la muerte. Los límites de la vida y la muerte. La delgada línea que separa la vida de la muerte siempre ha fascinado a la humanidad. La historia de Jean Hilliard nos coloca frente a frente con esa línea, cuestionando nuestras definiciones y desafiando nuestras creencias. ¿Qué significa realmente estar vivo? ¿Hasta qué punto podemos desafiar a la muerte? Tal vez la respuesta esté en algún lugar dentro de nosotros mismos, en los complejos y misteriosos mecanismos de nuestro cuerpo. La historia de Jean nos muestra que la vida, incluso en las situaciones más extremas, siempre encuentra la manera de manifestarse. El legado de Jean Hilliard, una historia de esperanza. La historia de Jean Hilliard continúa inspirando a personas en todo el mundo. Es una historia de superación, de fuerza de voluntad y del poder inquebrantable del espíritu humano. Jean desafió lo imposible, venció lo improbable y vivió para contarlo. Su experiencia nos recuerda que la vida es un regalo y que debemos valorar cada segundo, incluso frente a las dificultades. La esperanza puede florecer y pueden ocurrir milagros. El futuro de la ciencia y la búsqueda de la inmortalidad. La historia de Jean Hilliard nos deja con más preguntas que respuestas. A medida que la ciencia avanza, seguiremos desvelando los misterios del cuerpo humano y desafiando los límites de lo posible. La búsqueda de la inmortalidad puede ser un sueño lejano, pero la historia de Jean nos muestra que la vida tiene una forma increíble de sorprendernos. Mientras buscamos respuestas, la historia de Jean Hilliard permanece como un símbolo de esperanza y un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser mucho más extraordinaria que cualquier ficción.